Hola chicos, qué bueno que están con nosotros. Nos da mucho gusto que están en este episodio más. Como recordarás, en el episodio pasado, Isabela y Ezequiel estuvieron en medio de un ambiente triste y desolador en Jerusalén. Tito tuvo que venir para estar con ellos porque Isabela se encontraba temerosa por lo que sucedió. Sin embargo, recordaron que en medio del caos y del sufrimiento, Dios siempre está presente, sosteniendo y acompañando a las personas. Comprendieron que había esperanza en medio de la crisis, porque su plan de salvación siempre está en operación. Así que pónganse cómodos para que disfruten del programa que hemos preparado para ustedes. Veamos qué es lo que hoy aprenderán, porque seguramente esto los guiará para conocer dónde está el árbol. Bienvenidos a Sábados Infantiles en el programa En Busca del Árbol de la Vida. Iniciamos ya. ¿En qué época estamos? Pues por todo lo que hemos estado observando, creo que esta es la etapa donde los exiliados regresan a Jerusalén. ¿Los qué? Exiliar se le llama a la separación forzosa de una persona del lugar donde vive o donde nació. En este caso, las personas que fueron llevadas cautivas a Babilonia están regresando a Jerusalén. ¿Cuántos años habrán pasado? No lo sé, pero sería bueno ver si podemos contactarnos con Tito, ya que dijo que haría una inspección por la zona. Mientras lo contactamos, hay que buscar información que nos ayude a entender qué es lo que tenemos que aprender, porque yo creo que el árbol no está aquí. Además, esta situación es muy triste. Yo creo que la ciudad nunca volverá a ser como antes. No te desanimes, yo creo que sí. Además, ve a las personas cómo trabajan duro. Y si ellos, que llevan aproximadamente 70 años cautivos y no han perdido la esperanza, pues menos nosotros. Está bien, me alegra que los hayan dejado regresar y reconstruir su ciudad. Ya le mandé mensaje a Tito. Mientras contesta, hay que buscar información. El rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a Jerusalén para conquistarla con su ejército, y Dios le permitió tomar como prisioneros al rey Joacim y a muchos israelitas para llevárselos a Babilonia. Además, también le permitió llevarse varios de los utensilios que se usaban en el templo de Dios, para llevárselos al templo de sus dioses. Cuando esto ocurrió, Joacim llevaba 3 años de gobierno. Nabucodonosor quería que a su servicio estuviera gente joven, de buen parecer, que no tuviera defecto alguno, además que supiera de todo. Por eso ordenó que entre los prisioneros le trajeran jóvenes inteligentes y de mejores familias. Durante 3 años, esos jóvenes comerán y beberán lo mismo del rey. Mientras tanto, estudiarán y aprenderán el idioma y la cultura de Babilonia. Entre los prisioneros que fueron llevados al palacio se encontrarán 4 jóvenes de la tribu de Judá, llamados Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero el jefe les cambió el nombre. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías le puso Sadrac, a Misael le puso Mesac y a Azarías le puso Abednego. Daniel no quería contaminarse comiendo esa comida, porque para él eso era pecado. Así que entonces habló con el jefe y le dijo que por favor no lo obligaran ni a él ni a sus amigos a pecar comiendo esos alimentos. Y el jefe le dijo: el rey ya decidió lo que ustedes deben comer, y yo le tengo miedo, y si ve que uno de ustedes tiene cara de enfermos, me mandará a matar, y de ustedes será la culpa. Y Daniel le dijo: nosotros somos sus siervos humildes. Le pedimos pues que haga la prueba con nosotros 10 días. Durante ese tiempo nos dará a comer verduras y a beber agua, mientras que los demás jóvenes comerán lo mismo del rey. Pasado ese tiempo, comparará nuestra cara con la de los demás jóvenes. Cuando pasaron los 10 días, apenas vio que Daniel y sus amigos se veían más fuertes y más sanos que los demás jóvenes. Así que entonces decidió ya no darles esas comidas y les empezó a dar verdura. Estos 4 jóvenes recibieron de parte de Dios mucha inteligencia y sabiduría. Además, Daniel podía interpretar los sueños y las visiones.
Pasado el plazo que puso el rey, apenas llevó ante él todos los jóvenes, y Nabucodonosor conversó con todos, pero no halló ninguno tan inteligente como Daniel y sus amigos. Por eso empezaron a servir en el palacio. Conclusión: Daniel y sus amigos se negaron a comer la comida del rey porque no querían contaminarse, y Dios los bendijo con salud y sabiduría. Durante el cautiverio en Babilonia, Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, por lo que ganó el favor del rey y se posicionó en la corte. Por su parte, sus amigos fueron arrojados a un horno ardiente por negarse a adorar una estatua, y Dios los protegió saliendo ilesos. En otro periodo, Daniel fue lanzado al foso de los leones por orar a Dios, desobedeciendo el decreto real, pero Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones, salvándolo. Estos relatos muestran que ellos reconocían que lo que su nación sufría era a causa de su desobediencia. Por eso, ellos querían obedecer a Dios antes que los hombres. Sus vidas son un ejemplo de fe inquebrantable y valentía. Regreso del exilio. El pueblo judío estuvo cautivo lejos de su tierra de origen como parte de un castigo, una lección que Dios le dio a su pueblo. Después de 70 años, Dios usó a Ciro, rey de Persia, como medio para hacer que su pueblo regresara del exilio. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Esdras 1:2. El pueblo de Dios regresó en 3 grupos. El primer grupo, encabezado por Zorobabel, de la casa de David, fue enviado por Ciro para la reconstrucción del templo, con parte del pueblo y apoyo para la reconstrucción. El segundo grupo estaba encabezado por Esdras, un maestro de la ley, enviado por Artajerjes para llevar al pueblo de regreso a Jerusalén. Esdras se enfocó en hacer reformas religiosas y sociales, enseñando al pueblo las leyes de Dios. El tercer grupo era encabezado por Nehemías, un judío que trabajaba como oficial del gobierno persa. Escuchó sobre el estado deteriorado de los muros de Jerusalén y pidió permiso a Artajerjes para reparar los muros. El rey persa le dio muchos recursos y protección en su viaje. Cuando ustedes me buscan, me hallarán, si me buscan de todo corazón. Ustedes me hallarán y yo haré que vuelvan de su exilio, pues los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los arrojé. Haré que ustedes vuelvan al lugar de donde permití que se los llevaran. Jeremías 29, 13 y 14. Hola Isabela, ¿cómo estás? Vine lo más rápido que pude después de la inspección que realicé en esta zona. ¿Qué encontraste? Pues quienes regresaron del exilio han empezado con la reconstrucción del templo. Este es un momento muy emocionante para muchos, pero también será un tiempo con muchos desafíos. ¿Por qué? ¿Quién les dio permiso de regresar? La orden de que podían regresar la dio el rey Ciro de Persia, como parte de su política de gobierno. Esto sucedió en el primer año de reinado. No solo les permitió regresar, sino que también les alentó a practicar su religión. El primer grupo regresó bajo el liderazgo de Zorobabel. Su primer trabajo fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios. ¡Eso es increíble! Luego comenzaron a trabajar en los cimientos del templo. Sin embargo, enfrentaron mucha oposición y tuvo que detenerse durante varios años. ¿Cómo que el primer grupo? ¿Hubo otros? Así es, un grupo regresó con Esdras y otro con Nehemías. ¿Qué te parece si buscas más información? Por cierto, ¿dónde está Ezequiel? Tenía hambre y fue del otro lado a buscar algo que comer y para no dejar de buscar el árbol. ¿Y tú por qué no fuiste? No me digas que te desanimaste. Sí, un poco, pero también me quedé para esperarte. Hay que buscar información. Es en lo que viene. Espero que me traiga algo de comer porque yo también tengo hambre.
La reconstrucción del templo bajo el liderazgo de Zorobabel fue un proceso clave en la restauración de Israel después del exilio en Babilonia. A continuación, te presentamos un resumen de los eventos más importantes relacionados con esta reconstrucción. 1. Regreso del exilio y asignación de la tarea. Y esto lo podemos leer en el libro de Esdras. En el año 538 a.C., el rey Ciro de Persia emitió un decreto permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Zorobabel, descendiente del rey David, fue nombrado gobernador y lideró el regreso de aproximadamente 50,000 judíos. También se devolvieron los utensilios sagrados del templo que Nabucodonosor había tomado. 2. Inicio de la reconstrucción. Al llegar a Jerusalén, los judíos construyeron un altar y comenzaron a ofrecer sacrificios antes de que el templo fuera reconstruido. Un año después del regreso, 537 a.C., colocaron los cimientos del templo con gran celebración y adoración a Dios. Sin embargo, algunos ancianos que conocieron el templo de Salomón lloraron porque este nuevo templo no parecía tan majestuoso. 3. Oposición y detención de la obra. Los enemigos de Judá, incluidos samaritanos y otros pueblos, ofrecieron su ayuda en la construcción, pero fueron rechazados. En represalia, estos adversarios desalentaron al pueblo, presentaron falsas acusaciones y lograron que el rey Artajerjes ordenara detener la obra. Durante aproximadamente 16 años, la reconstrucción quedó paralizada. 4. Reanudación de la construcción. Y esto también lo podemos leer en los libros de Ageo y Zacarías. Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías, quienes animaron al pueblo a retomar la obra a pesar de las dificultades. Bajo la dirección de Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, la construcción se reanudó en el año 520 a.C. Los enemigos intentaron nuevamente detener la obra, pero el rey Darío revisó los archivos y confirmó el decreto de Ciro, permitiendo que la construcción continuara. 5. Finalización del templo y dedicación. En el año 516 a.C., el templo fue terminado, exactamente 70 años después de la destrucción del templo de Salomón. Se celebró una gran dedicación del templo con sacrificios y gozo. Poco después, los judíos celebraron la Pascua con gratitud por la restauración de la adoración en el templo. Fue importante la reconstrucción del templo porque representó el cumplimiento de la profecía de Jeremías sobre el regreso del exilio. Marcó el renacimiento espiritual del pueblo judío después de su castigo en Babilonia. Fue clave en la preparación para la venida del Mesías, ya que permitió que la adoración en el templo continuara hasta la época del Señor Jesús. Nehemías fue un personaje destacado en la historia del pueblo judío durante el periodo posterior al exilio babilónico. Aquí tienes algunos datos importantes sobre él. Su nombre en hebreo, Nehemías, significa Yahvé ha consolado. Nehemías vivió durante el periodo del exilio babilónico, que comenzó en el 586 a.C., cuando los babilonios destruyeron Jerusalén y llevaron a muchos judíos a Babilonia. Aproximadamente 70 años después, algunos judíos comenzaron a regresar a Jerusalén, bajo el liderazgo de Zorobabel y Esdras. Era un judío que había crecido en el exilio y servía como copero del rey Artajerjes I en la corte persa. Su posición le proporcionaba acceso a recursos y poder, pero también lo mantenía alejado de la situación desesperada de su pueblo en Jerusalén. La vida de Nehemías cambió dramáticamente cuando recibió noticias sobre la situación de Jerusalén. Al enterarse de que las murallas de la ciudad estaban en ruinas y que sus habitantes sufrían, su corazón se llenó de tristeza. Esta profunda preocupación lo llevó a orar y ayunar, buscando la dirección de Dios sobre cómo podía ayudar. Con el favor del rey Artajerjes, Nehemías obtuvo
permiso para regresar a Jerusalén y reconstruir las murallas. Su capacidad de liderazgo fue destacada, ya que convocó a los líderes y al pueblo, y les presentó una visión clara: reconstruir las murallas de Jerusalén para restaurar la seguridad y la dignidad de la ciudad. Además de la reconstrucción de las murallas, Nehemías implementó importantes reformas políticas y religiosas. Restituyó tierras a aquellos que las habían perdido por deudas y prohibió los matrimonios con mujeres no israelitas. También trabajó para restablecer la adoración en el templo y reforzar la observancia de la ley de Moisés. Nehemías es recordado como un líder valiente y devoto que trabajó incansablemente para restaurar la ciudad de Jerusalén y fortalecer la comunidad judía. Su historia y enseñanzas ofrecen lecciones valiosas sobre la fe, la perseverancia y el liderazgo. Ya regresé. ¿Encontraste qué comer? No, Entonces, ¿por qué vienes tan contento? no encontré nada de este lado, pero vi que del otro lado hay algunos escombros y algunos árboles que están retoñando. Hay que ir de aquel lado. Pues vamos, porque Tito fue a dar otro rondín y yo creo que va a tardar. Hay que ir de aquel lado para ver si en esos árboles encontramos algo de comer. Y si preguntas por qué estoy tan contento, pues es porque escuché que están convocando una reunión para leer en voz alta las leyes que Dios le dio a Moisés. Y me recordó que Dios tiene el control de la historia, que sus promesas siguen vigentes y las cumplen. Tienes razón, los profetas anunciaron que vendría la destrucción y que se los llevarían cautivos, pero al mismo tiempo anunciaron que regresarían, y eso es lo que estamos viendo. Tal vez por eso no encontramos el árbol de la vida, o ya lo encontramos y no nos hemos dado cuenta. No te entiendo. O tal vez todavía no es el tiempo de encontrarlo. ¿De veras? ¿Cómo lo sabes? ¿Tenemos que ir a otro lugar o a otra temporada? No lo sé. Entonces no te entiendo. Solamente estoy pensando en voz alta. La lectura de la ley con Esdras y Nehemías marcaron un renuevo espiritual para el pueblo de Israel, por lo que a continuación te damos un resumen de los sucesos. 1. La convocatoria y la lectura de la ley. Leemos en Nehemías 8, del 1 al 8, que todo el pueblo se reunió en la plaza frente a la puerta del agua en Jerusalén. Esdras, el escriba y sacerdote, leyó en voz alta el libro de la ley de Moisés desde la mañana hasta el mediodía. Los levitas ayudaron a explicar el significado de la lectura para que todos pudieran entender. 2. La reacción del pueblo al escuchar la ley. El pueblo se conmovió profundamente y lloró al darse cuenta de sus pecados. Nehemías, Esdras y los levitas le dijeron que no lloraran, pues era un día de alegría en el Señor. Se les animó a celebrar y compartir comida con quienes no tenían. 3. La celebración de la fiesta de los tabernáculos. Al continuar con la lectura, descubrieron que debían celebrar la fiesta de los tabernáculos. El pueblo obedeció y construyó enramadas, registrando la provisión de Dios en el desierto. La fiesta se celebró con gran gozo y Esdras continuó leyendo la ley durante toda la celebración. 4. Confesión y arrepentimiento del pueblo. Después de la fiesta, los israelitas se reunieron en ayuno y vestiduras de luto, confesaron sus pecados y los de sus antepasados en una larga oración que repasaba la historia de Israel. Reconocieron la misericordia de Dios y su fidelidad a pesar de la rebeldía del pueblo. 5. Renovación del pacto de Dios. El pueblo hizo un compromiso formal de obedecer la ley de Dios. Se comprometió a no casarse con extranjeros, a observar el día de reposo, a contribuir al templo y a seguir los mandamientos de Dios. La lectura de la ley fue crucial en la restauración espiritual de Israel tras el exilio en Babilonia. En el proceso de recuperar su identidad como nación, fue una oportunidad para que el pueblo reconociera la importancia de la palabra de Dios en su vida y para manifestar su deseo de vivir en obediencia a Él. La lectura de la ley con Esdras marcó un renuevo espiritual para el pueblo de Israel. Esto fue lo que sucedió.
La convocatoria y la lectura de la ley. Nehemías 8, 1 al 8. Todo el pueblo se reunió en la plaza frente a la puerta del agua en Jerusalén. Esdras, el escriba y sacerdote, leyó en voz alta el libro de la ley de Moisés, desde la mañana hasta el mediodía. Los levitas ayudaron a explicar el significado de la lectura para que todos pudieran entender. Reacción del pueblo. Nehemías 8, 9 al 12. Al escuchar la ley, el pueblo se conmovió profundamente y lloró al darse cuenta de sus pecados. Nehemías, Esdras y los levitas les dijeron que no lloraran, pues era un día de alegría en el Señor. Se les animó a celebrar y compartir comida con quienes no tenían. La celebración de la fiesta de los tabernáculos. Nehemías 8, 13 al 18. Al continuar con la lectura, descubrieron que debían celebrar la fiesta de los tabernáculos. El pueblo obedeció y construyó enramadas, registrando la provisión de Dios en el desierto. La fiesta se celebró con gran gozo y Esdras continuó leyendo la ley durante toda la celebración. Confesión y arrepentimiento del pueblo. Nehemías 9. Después de la fiesta, los israelitas se reunieron en ayuno y vestiduras de luto. Confesaron sus pecados y los de sus antepasados en una larga oración que repasaba la historia de Israel. Reconocieron la misericordia de Dios y su fidelidad a pesar de la rebeldía del pueblo. Renovación del pacto con Dios. Nehemías 10. El pueblo hizo un compromiso formal de obedecer la ley de Dios. Se comprometieron a no casarse con extranjeros, a observar el día de reposo, a contribuir al templo y a seguir los mandamientos de Dios. Este evento fue crucial en la restauración espiritual de Israel tras el exilio en Babilonia, mostrando la importancia de la palabra de Dios en la vida del pueblo y su deseo de vivir en obediencia a Él. Hola chicos, supongo que ya comieron. ¿Cómo lo sabes? Se ven relajados y contentos, y por las cáscaras que están ahí. Ahorita las recogemos. Tito, hemos aprendido que cada árbol tiene algún significado especial. ¿Este árbol tiene algún significado? Por supuesto. El granado simboliza la bendición y la prosperidad, porque sus frutos están llenos de semillas, como las promesas de Dios, que son abundantes y firmes, y nos recuerda que Dios quiere que nuestra vida esté llena de frutos de amor y verdad. ¡Qué hermoso! Y este árbol, que por supuesto no es el árbol de la vida. Este es un roble, que representa la fuerza y resistencia que solo Dios puede dar en momentos difíciles, y que en este momento seguramente el pueblo de Israel necesita para concluir los trabajos de reconstrucción. ¿Del templo o del muro? Yo creo que no solamente se trata de eso, se trata de reconstruir su identidad como nación. Después de 70 años en el exilio, los hijos que nacieron en el cautiverio eran más babilónicos que israelitas, y pues los que se quedaron acá, se les olvidó de vivir conforme al diseño que Dios tenía para ellos como nación. Así es, la reconstrucción también tiene que ver con la restauración espiritual. Por eso, por lo que les están enseñando la ley de Dios y las reformas que se han hecho Esdras y Nehemías. Buscan que fortalecer la identidad de devolver la dignidad y que la gente conozca a Dios para que confíen en Él. Entonces, la restauración de la ciudad también es una restauración espiritual. Exactamente. Las personas deben trabajar con esfuerzo y fe, sabiendo que Dios los sostiene, así como este roble el Señor regenerará, renovará y dará continuidad a su pueblo. Los robles son conocidos por su madera extremadamente dura y resistente, utilizada a menudo en la construcción y fabricación de muebles. Pueden vivir cientos de años, por lo que algunos alcanzan edades milenarias y llegar a medir más de 30 metros de altura, con troncos gruesos y ramificados. Sus hojas son lobuladas y caducas, es decir, caen en otoño. Producen bellotas, que son su fruto y una fuente de alimento importante para diversos animales. Son de crecimiento lento, lo que contribuye a la densidad y dureza de su madera, por lo que es muy apreciada en la fabricación de muebles debido a su durabilidad, resistencia y hermosa veta. Ideal para suelos de madera por su dureza y capacidad para resistir el desgaste.
utilizada en la construcción de vigas y estructuras debido a su resistencia. Por su robustez, la hace perfecta para la fabricación de puertas y ventanas que pueden soportar años de uso. La madera de roble es tradicionalmente utilizada para fabricar barriles de vino y whisky. Los taninos presentes en la madera contribuyen a los sabores y aromas del líquido durante el proceso de envejecimiento. Se utiliza en interiores para paneles decorativos debido a su elegancia y belleza natural, como en la creación de cercas y bordes para jardines debido a su resistencia a la intemperie. Los artesanos la utilizan para crear esculturas y otras piezas de arte debido a su capacidad para ser tallada y pulida. Algunos instrumentos musicales como guitarras y violines se fabrican con madera de roble por su calidad acústica. Los bosques de robles ayudan a la conservación del suelo y a la regulación del agua, además de proveer hábitat y alimento para una variedad de fauna. Algunas partes del roble, como las hojas y la corteza, han sido utilizadas en remedios tradicionales para tratar diversas afecciones. Y las bellotas, después de un procesamiento adecuado, pueden ser utilizadas en la alimentación. Debido a su robustez y longevidad, el roble a menudo simboliza la fuerza, resistencia y permanencia. También representa sabiduría y conocimiento debido a su larga vida y su presencia majestuosa, por su capacidad para regenerarse y su ciclo de vida que abarca varias generaciones también lo hacen un símbolo de renovación y continuidad. El granado es un árbol frutal conocido por sus deliciosas frutas, las granadas. Su nombre científico, Punica granatum, puede alcanzar entre 3 y 6 metros de altura. Sus hojas son caducas, verdes y lustrosas, sus flores, de color rojo o naranja y aparecen entre abril y junio. Su fruto, la granada, madura durante el periodo otoño e invierno en climas cálidos y subtropicales, tolera bien la sequía, pero no las heladas. Es apreciado por sus frutos deliciosos y nutritivos y por su belleza ornamental. Las semillas de granada son comestibles y se utilizan en una variedad de platos. Pueden ser consumidas frescas, en ensaladas, postres o como guarnición. El jugo de granada también es muy popular y se usa en bebidas, salsas y marinadas. Se le atribuyen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antitumorales. Se utiliza en el tratamiento de problemas digestivos, cardiovasculares y en la prevención de enfermedades. Su aceite es ingrediente común en productos de cuidado de la piel debido a sus propiedades hidratantes y regeneradoras. Se usa en cremas, lociones y productos para el cuidado del cabello. El granado es un árbol ornamental popular debido a sus flores vistosas y su atractivo follaje. Prefiere suelos bien drenados y lugares soleados. Se cultiva en jardines y parques y puede ser podado en diversas formas decorativas. En la Biblia, es mencionada en varios contextos simbólicos y literales. Simboliza fertilidad y la abundancia por la gran cantidad de semillas que contiene. Es un símbolo de justicia y rectitud. Por ejemplo, en el Cantar de los Cantares 4.3.6.7, los granados y los frutos de granada se utilizan como imágenes poéticas para describir la belleza y la fertilidad. En el diseño del tabernáculo y del templo de Salomón, las granadas eran decoraciones que simbolizaban la abundancia y la prosperidad. En Éxodo 28:33-34, se menciona que las vestiduras sacerdotales de Aarón estaban decoradas con granadas de tela y fue uno de los frutos de la tierra prometida, además que utiliza en diversas festividades judías como el Año Nuevo Judío, en la festividad de Sukkot y las bodas, entre otras. Los israelitas están de regreso. Pueden comenzar desde cero. Como el granado que da frutos a su tiempo, Dios traerá bendición a su tierra. Si se apartan de sus malos caminos, pueden reconstruir un futuro mejor confiando en Dios y siguiendo sus caminos. O como el roble que se mantiene firme. Y esto nos da esperanza al recordar que Dios es el que levanta en medio de las cenizas, que restaurará su pueblo para que por generaciones le obedezcan y vivan seguros en él. Estoy muy contento de ver que cada día comprenden más de lo que representa el árbol de la vida. ¿Cómo? Solo digo que cada vez están más cerca. No alcanzo a entender lo que dices, pero yo creo que ya es tiempo de que nos des el mapa de los acertijos, ¿cierto? Así es. Tito, antes de irnos, quiero llevarme una granada. Yo también quiero. Resuelvan los acertijos para ver en qué otra temporada estarán los chicos. Nos vemos la siguiente semana.
Hola amiguitos, los saluda su amigo Lucky la zarigüeya y como ya lo saben, ha llegado el momento de los acertijos. Así que si están listos, pues comencemos con este recorrido. Así que aquí va el primero. Acertijo número 1. No busqué el trono, ni ser elegida reina. Durante un tiempo oculté mi identidad y mi vida tuve que arriesgar. Por lo que ante el rey me tuve que presentar para hablar y de esta manera salvar a mi gente. ¿Quién soy? ¡Correcto! Esther. Acertijo número 2. Sabiduría de Dios recibí para sueños interpretar. Por eso pude interpretar las extrañas palabras que la mano escribió en la pared del Palacio Real. ¿Quién soy? ¡Correcto! Daniel. Acertijo número 3. Viven en casas lujosas, mientras la casa de Dios está en ruinas. Al pueblo reclamé, así que al pueblo de Israel animé en la reconstrucción trabajar. ¿Quién soy? ¡Correcto! Ageo. Acertijo número 4. Un hombre yo vi con una cuerda de medir. Dios me mostró que a Jerusalén restauraría y que gloriosa la haría. ¿Quién soy? ¡Correcto! ¡Zacarías! Acertijo número 5. A la gente anuncié que Dios no quería sacrificios vacíos, sino que la justicia corriera como un río y la rectitud como un arroyo inagotable. ¿Quién soy? ¡Correcto! ¡Vamos! A continuación, 2 acertijos más te haré, pero la respuesta no te daré, para que con tu familia investigas las citas que sí te daré. Acertijo número 6. Al pueblo expliqué lo que Dios espera de ellos: hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente. Además, profeticé que el Salvador nacería en Belén. ¿Quién soy? Acertijo número 7. Si sus diezmos traían, Dios bendición derramaría. Profeticé que Elías vendría antes del Mesías y fui el último profeta antes de que Dios guardara silencio por 400 años. ¿Quién soy? Amiguitos, los animo para que resuelvan los acertijos y que estén listos para que la próxima semana sigan aprendiendo con Isabela y Ezequiel en la siguiente parada. Así que nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós! Como el sol que vuelve a salir, tú me das una oportunidad para vivir. Borras mi culpa, me das de tu paz, y en ti yo siempre podré confiar. Nueva vida en ti, Señor, un nuevo comienzo y corazón. Tu luz brilla en mí, oh Dios, me restauras y me das de tu dirección. Como el árbol que vuelve a brotar, tu gracia me vuelve a levantar. Mi vida renace en tu verdad, y en tus promesas yo quiero andar.
esta hora sí me das de tu dirección. Contigo yo voy, camino en tu luz, en tu amor. Mis pasos guías con tu onda, contigo vivo en libertad. Nueva vida en ti encontraré. Comienza hoy mi corazón. Brilla en mí, te doy gracias, Señor. Me restauraste y me diste dirección. Hoy camino contigo, al cielo voy. Hoy camino contigo, al cielo voy. Hoy camino contigo, al cielo voy. El pueblo ha regresado a su amada patria. Con fe y esfuerzo reconstruye nuevamente el templo y el muro. Como vieron, este fue un tiempo de esperanza y de renovación, de restauración para los que regresaron, pero también para los que se quedaron en Jerusalén. Además, los chicos conocieron al roble como un recordatorio de la fortaleza que en medio de la prueba Dios da, y al granado, que les recordó la abundancia que Dios provee a quienes lo buscan de todo corazón. Sin embargo, no encontraron el árbol. Así que ellos tienen que continuar con la búsqueda. Nosotros hoy también podemos recordar que no hay otra cosa mejor que obedecer y confiar en Dios, que es quien sana, quien renueva, quien nos da esperanza, pero sobre todo quien nos guía. No lo olvides, recuerda esto y nos vemos la próxima semana. Recuerda que siempre hay algo nuevo que descubrir. Si los adultos no están contigo, llámalos porque viene la sección para ti que eres grande. Nosotros nos vemos la próxima semana. Adiós. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta sección de Para ti que eres grande. Soy el pastor Abraham y hoy quiero compartirte una porción de la escritura maravillosa y extraordinaria. Estamos viendo el tiempo de Esdras y Nehemías, los grandes reconstructores de una nación. Dios ha puesto en sus manos ni más ni menos que reconstruir toda una nación. Y está destruida en todos los sentidos, políticamente, económicamente, socialmente, pero sobre todo espiritualmente. La Biblia nos narra cómo Esdras y Nehemías, en fe, con mucho trabajo y esfuerzo, han llegado a una nación destruida y han puesto manos a la obra con el favor de Dios. Y hay un momento extraordinario cuando la Biblia nos narra que reúnen a toda la nación, a todo el pueblo, a todo Israel, los que han regresado del cautiverio, y entonces sacan la ley de Dios y la leen durante todo un día. Al finalizar, la gente está tan conmovida que están llorando arrepentidos, y Esdras y Nehemías dicen: no es tiempo de llorar, es tiempo de gozarnos porque Dios nos ha de restaurar. Qué difícil es reparar y reconstruir algo. Me encuentro en el templo. Hace años mi esposa y yo llegamos a este lugar, hace 18 años. Dejamos todo en la Ciudad de México para venir al estado de Veracruz, a Coatepec, y comenzar la obra que Dios nos dio. Y estoy aquí, detrás de mí estamos construyendo los salones de los niños y estoy reparando unas vigas. Así es que créanme que sé de lo que les hablo cuando la Biblia habla de reparar cosas. El trabajo cansado, sacar escombro, quitar cosas, no es nada sencillo.
Sin embargo, la enseñanza que hoy tenemos que aprender es esto. Dios nos ha llamado a reconstruir lo que está tirado, a reconstruir lo que está derribado. Y eso no es sencillo. Déjenme contarles rápido una historia sobre mi vida. Por muchos años yo estuve resentido con mi papá porque él no era como muy amoroso conmigo. No me abrazaba, no me decía palabras de cariño. Y yo crecí pensando que él como que no me quería. Sin embargo, tuve la oportunidad de ir al lugar donde mi padre creció con mis abuelos. Y ahí conocí su historia. Me di cuenta que la vida de mi padre había sido verdaderamente difícil en su niñez y su juventud. Y entonces me sucedió algo. Un día, orando y leyendo la escritura, Dios habló a mi corazón y me hizo entender cómo mi padre había vivido cosas muy difíciles y él me estaba dando a mí mucho más de lo que a él le dieron. La palabra de Dios realmente transformó mi vida cuando yo me di cuenta de esto. Un día senté a mis hijos, les leí un versículo, les conté la historia de mis abuelos, la historia de mis padres y les dije esto a mis hijos. Nosotros tenemos que tener una vida mejor porque a nosotros se nos ha dado algo más grande que es el nombre de Jesús. Somos responsables de mejorar nuestra familia, nuestra historia. Y eso es importante. Le expliqué a mis hijos que sin Dios no podría ser esto posible. Les leí sobre Esdras y Nehemías y les hice ver que ellos habían reconstruido una nación que estaba derribada. Pero a nosotros nos tocaba reconstruir nuestra familia. Yo provengo de una familia de adulterio, de mentira, pero Dios me estaba dando la oportunidad de hacer algo diferente. Así es que el reto para ti, papá, mamá, que me ves, sobre todo papás que están criando hijos, mamás que están criando hijos, tenemos un reto. Les reto a que esta semana oren primero. Pidan al Señor guianza para su familia. Número 2, sienten a su familia y lean un versículo de Esdras o Nehemías. Cómo esto fue cambiado y transformado. Oren a Dios sobre esos versos y pregunten cómo la palabra de Dios puede cambiar nuestra familia. Les reto a que cuenten un poco a sus hijos de su vida pasada, sus abuelos, sus padres. Si Dios te sacó del alcoholismo, de la droga, tienes el valor de contarle a tus hijos de dónde Dios te sacó. Y después todos como familia, oremos porque el Señor cambie nuestro destino. Dios, por medio de su palabra, de sus leyes y preceptos, tiene el poder de cambiar nuestro destino. Soy el pastor Abraham de la Iglesia El Buen Samaritano, Coatepec, una iglesia para ser transformados. Nos vemos en la siguiente cápsula. Bendiciones. Bye. Qué gusto encontrarnos nuevamente aquí en Sociedad Bíblica de México con el tema Reconstruir la identidad de una generación. Y está basado en el libro de Esdras y Nehemías. Esdras nos habla del retorno de los exiliados a Jerusalén de Babilonia después de 70 años de cautiverio y la reconstrucción del templo. Tanto en Esdras como en Nehemías se reconoce que las influencias paganas sobre la vida y su falta de relación con Dios del pueblo conducían al fracaso. El dolor, la pena o el trauma pueden tambalearnos si no sabemos a quién acudir en esos momentos. Los sentimientos son terribles consejeros para indicar la verdad. No te dejan ver claramente. Las opiniones de los demás pesan en nosotros. El escuchar "no puedes, no lo lograrás" tienen un gran peso. Necesitamos aprender y ver nuestra verdadera identidad, pero en Cristo. Reconstruir la identidad de una generación está en juego y es lo que vamos a ver. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, encontró algo más que muros caídos, sino vio vidas destruidas. Se encontró con oposición y no tan solo eso, sino con amenazas de muerte. Y es preguntarnos, ¿quiénes son Esdras y Nehemías? Esdras era sacerdote, era un escriba, un gran líder. Su nombre significa ayuda.
Esdras dedicó toda su vida a servir a Dios y al pueblo de Dios. Esdras no solo conocía la palabra de Dios, sino que creía en ella y la obedecía. Por otro lado, Nehemías significa el Señor consuela. Él era copero del rey, se hizo constructor de ciudades y el copero llegó a ser gobernador de Judá. Trabajaron en conjunto para reconstruir en el pueblo de Israel la identidad de una nueva generación. Esdras ayunaba, no tan solo él, sino daba orden de que lo pudieran hacer en grupo y pudieran ser testigos de lo que Dios podía hacer. Esdras 8 del 21 al 24 TLA nos dice: después de esto nos reunimos junto al río Ahava y allí mismo ordené que hiciéramos un ayuno para humillarnos ante nuestro Dios y así pedirle que protegiera a nuestras familias y pertenencias durante el regreso a Jerusalén. Me daba vergüenza pedirle al rey que mandara soldados de caballería para protegernos contra el enemigo en el camino. Le habíamos dicho al rey que Dios cuida a todos los que lo adoran, pero que los que se apartan de él tendrían que soportar todo su enojo. Así que ayunamos y oramos a Dios pidiéndole que nos cuidara. ¿Y qué creen? Termina este versículo 23 y él los escuchó. Gloria a Dios por lo que el Señor hace. Esdras confesó su pecado también. Esdras 10:1 nos dice que mientras Esdras oraba y hacía esa confesión llorando y postrado rostro en tierra delante del templo de Dios, una gran multitud de Israel, que estaba compuesta por hombres, mujeres y niños, se congregó y lloró amargamente por él. Necesitaban confesar su pecado, se daban cuenta de lo que costaba cargar con ese gran peso del pecado y era necesario confesarlo y dejarlo en las manos de Dios. Nehemías, en el palacio como copero, no tenía necesidad alguna ni problema. Pero Nehemías 1:3 nos dice que cuando regresaron de la cautividad, comentaron que las cosas no andaban bien. Nehemías se preocupó, se dolió y él quería ayudar. Lo que él quería hacer no lo podía realizar él solo. No tenía los recursos para hacerlo. Y él entra en ayuno y oración a Dios. Y Dios lo puso como director responsable de esta obra. Aunque esto que quería hacer era bueno, nos damos cuenta que no siempre las buenas ideas y las obras traen felicitaciones, no, sino traen burlas. Y eso lo vemos en Nehemías 2:19, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. No tan solo eso, Nehemías 4:1 nos dice que Sanbalat se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló. Y es que para reconstruir la identidad de una generación que está en juego, es importante ver esos obstáculos listos para vencer en el nombre del Señor. Ya vimos que ya oraron, ya ayunaron, pero falta algo: la palabra de Dios. Y en ese entonces, el libro de la ley. Y lo vemos en Nehemías 8:1. Todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedecieran. No tan solo la leyeran, no tan solo la escucharan, sino para que la llevaran a la práctica, para que la pudieran obedecer. Versículo 2 dice: incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley.
¿Cuál fue el resultado de la lectura y de la comprensión? Para reconstruir la identidad de una generación que está en juego, lo vemos en Nehemías 8:6, que nos dice: entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, con las manos levantadas, exclamó: amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Haber confesado, haber el resultado del ayuno y la oración es lo que trae, es ver quién es Dios y que somos nosotros hijos de un Dios. Por eso podían levantar sus manos en símbolo de rendición, de gozo, de aquí estoy, Señor. Los israelitas se percataron de que lo único que realmente poseían era su Dios y su ley. Durante este periodo, y precisamente a raíz de lo anterior, Israel toma conciencia de su nueva identidad como remanente del pueblo de Dios, lo cual implica la seriedad de su papel como preservador del pacto de Dios. A este pacto solo se responde con absoluta fidelidad. Tu alegría está conectada con tu identidad. ¿Y cómo te ves a ti mismo también? Nehemías 12:43 nos dice que se ofrecieron muchos sacrificios durante aquel día de gozo, porque Dios había dado al pueblo razón de alegrarse. También las mujeres y los niños participaron en la celebración y la alegría del pueblo de Jerusalén podía oírse a gran distancia lo que estaba sucediendo en ellos. Y es preguntarnos, ¿cuál es tu identidad? ¿En qué está basada? Porque todo es efímero, pero la verdadera identidad en Cristo te da mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Te invito como adulto a que puedas practicar lo que hemos visto el día de hoy, que da resultado para tener una familia con identidad, con seguridad y que juntos podamos decir, como dice el Salmo 95 del 1 al 3, vamos, vamos, cantemos con alegría, alabemos a nuestro Dios, Él nos salva y nos protege, vayamos a darle gracias, cantémosle himnos de alabanza. Nuestro Dios es poderoso. Un abrazo muy grande. Que Dios te bendiga.